Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este canal de Inspiración de Dios. Como saben, mi nombre es Tatiana Aguirre y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es que tu hermano no te robe la bendición. En la Biblia podemos ver muchas historias de familias numerosas en las que Dios usó a personas grandemente, a quienes llamó desde muy temprana edad a servirle y a hacer grandes cosas en su nombre. Una de esas historias es la de Abel y Caín. Aquel hombre nos muestra en la Biblia que era justo y recto delante de Dios, que siempre sabía dar buenas ofrendas a Dios y gracias a esto halló gracia ante sus ojos. Pero lamentablemente tuvo que sufrir la envidia y el desprecio de su hermano Caín y también sufrir la muerte por manos de su hermano. Pero podemos ver que Abel tuvo la mejor parte en todo esto, porque se ganó el amor, la gracia de Dios y el reino de los cielos. Otra historia que también podemos ver muy numerosa fue la historia de José y sus hermanos. José fue un joven que Dios desde muy temprana edad lo llamó y tenía un propósito con su vida. Este era un joven soñador, pero los sueños que él tenía eran visiones que Dios le mostraba debido a lo que él iba a hacer en un futuro, lo que Dios iba a hacer con él. Pero lamentablemente también tuvo que sufrir el desprecio y el rechazo de sus hermanos, ya que ellos le tenían envidia porque también era el preferido de su padre Jacob. Pero los que han leído esta historia pueden mirar que más adelante, cuando José fue gobernador, sus hermanos mismos tuvieron que humillarse ante él y pedirle perdón por todas las cosas que habían hecho contra él mismo. También podemos mirar la historia de Jefté. Jefté fue un hombre valiente y guerrero, hijo de Galaad, pero sus hermanos no lo querían debido a que su padre lo había engendrado con una ramera. Sus hermanos debido a esto no lo querían y lo despreciaban y lo hicieron ir de la casa de su padre. Pero tiempo después, cuando los años pasaron y tuvieron que enfrentarse contra los amonitas, tuvieron que recurrir nuevamente a su hermano Jefté y él fue el que los defendió frente a los amonitas y salió victorioso. Hay otra historia también muy especial que es la historia de David. Todos sabemos que David fue ungido y llamado por Dios desde muy temprana edad. Este joven era el menor de todos sus hermanos y tal vez ninguno de ellos creyó en él, ninguno creía en el potencial que este joven tenía y que podía dar. Pero tiempo después le demuestra a toda su familia, a su padre, que él podría gobernar con justicia y con sabiduría. Asimismo, como estos hombres fueron despreciados, fueron rechazados por sus propios hermanos, por los más cercanos a él. A veces llegan esas afrentas a nuestra vida y muchas veces son causadas por aquellos que son más cercanos a nosotros. Muchas veces en la iglesia no todos los hermanos te van a saludar de la mejor manera, de la manera que tú quieres. Muchas veces no todos van a buscar una amistad contigo. De pronto tú vas a hacer algo y no a todos les va a agradar. Pero yo hoy te invito a que sigas adelante, por más cosas que tengas que pasar, por el rechazo de aquellas personas que son tan cercanas para ti. Te invito a que sigas adelante, que sigas luchando por eso que Dios tiene para ti, ese llamamiento que te ha hecho. No dejes que de pronto los comentarios malintencionados o que aquellas personas que tal vez no vieron con agrado lo que tú has hecho o lo que tú piensas hacer en las manos de Dios te desanimen y te hagan desviar de ese objetivo que Dios ha puesto para tu vida. Dios sabrá darte una recompensa si sigues firme y buscándole a Él en todo momento. Aquellas personas que te calumnien, que te infurien, serán un día esas personas las que te van a buscar y te van a pedir perdón por todas esas cosas que hicieron contigo antes. No te desesperes, no te desanimes. Dios siempre estará contigo y te dará la victoria en todo, pero solo y si le buscas a Él. Por más que hayan tropiezos en nuestro camino, no dejemos de buscar y de aferrarnos de la mano de Dios, que es el único que nos dará la victoria frente a todo esto. Dios les bendiga y espero que si no te has suscrito a este canal lo puedas hacer. No olvides compartir esta reflexión con un amigo y dale me gusta. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.